Con respecto a las potencias, fíjese que se llama potencias a aquellas que están representadas por exponentes. En este caso tenemos el número 2 elevado a la 3. El 3 sería el exponente y me indica la cantidad de veces que se repite la base. La base es el número 2 y es el factor que siempre se va a estar repitiendo. Recuerden que no es 2 por 3, es el 2 multiplicado 3 veces. También tenemos las potencias de exponente 0, que me indican que todo elemento elevado a 0 siempre va a ser igual a la unidad, va a ser igual a 1. Si tenemos un número elevado a 1, este va a seguir siendo el mismo número. Y si tenemos un número elevado a 2, entonces la potencia de 2 se lee elevado al cuadrado. Si tenemos un número que se eleva a 3, ¿sí? O con exponente 3, entonces se lee elevado al cubo. Con respecto a las potencias de base 10, ellas van a ser igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidades tenga el exponente. En este caso, según les muestro en el recuadro, si yo tengo 10 al cuadrado, va a ser 10 multiplicado por 10, lo que es igual a 100. Si tenemos 10 elevado al cubo, vamos a tener 10 por 10 por 10, lo que es igual a 1000. Pero si tenemos 10 elevado a 4, va a ser igual a 10 por 10 por 10 por 10, ¿sí? Vamos a multiplicar 4 veces el 10. Con respecto a las propiedades de las potencias, tenemos la multiplicación de potencias con iguales bases. En este caso, fíjense que tenemos a a la n multiplicada por a la m, la base sería la a, ¿verdad? Y debemos sumar los exponentes. Por lo tanto, al multiplicar bases iguales, debemos sumar siempre los exponentes que encontremos. En este caso, tenemos un ejemplo. Tenemos 4 elevado a 5 y 4 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerden qué era lo que hacíamos? Bueno, según lo que acabamos de aprender, debemos colocar la misma base, que sería el 4, y debemos sumar los exponentes. Es decir, tendríamos que sumar el 5 más el 2, lo que nos daría 4 elevado a 7. En otro ejemplo, tenemos x elevado al cuadrado por x elevado a la 4. Recuerden que colocamos siempre la misma base. En este caso colocamos la x. Y fíjense que nos está apareciendo una variable, o sea, la x, que no aparece elevado a nada, ¿sí? Cuando no les aparece elevado a nada, que sería esta que tenemos acá, ¿sí? Que aparentemente no hay ningún número con la cual vamos a elevar, significa que ella está elevada al número 1. Entonces vamos a sumar 2 más 1 más 4. Por lo tanto, esta nos daría x elevado a la 7. En el caso que les presento a continuación, fíjense que tenemos x al cuadrado por x a la menos 3 por x a la menos 1 por x a la 8. ¿Qué hacemos? Colocamos la misma base, que en este caso sería la x, ¿y qué hacemos con los exponentes? Se supone que vamos a sumarlos, pero ustedes dirán, bueno, ¿y este menos qué hacemos? Igualito, hacemos la suma o la resta algebraica que se nos presenta, ¿sí? Entonces sería, el 2 se suma con el menos 3, me daría menos 1. Menos 1 lo sumo con el menos 1, me daría menos 2. Y menos 2 lo sumo con el 8, me daría 6. En este caso tendríamos x elevado a 6. X más x elevado al cubo, ¿cuánto sería? ¿Sí? Fíjense en un detalle muy interesante. En este caso no tenemos multiplicación de bases, tenemos suma de bases. Y se supone que se está hablando de esta regla se cumple si y solo si estamos en presencia de una multiplicación de bases iguales.
Por lo tanto, no se puede aplicar esta ley en este caso porque las potencias no se están multiplicando. La ley aplica cuando tenemos una multiplicación, no aplica en suma. Es muy importante, señores, que tengamos eso presente. Con respecto a la potencia elevada a otra potencia, cuando se eleva una potencia a otra potencia, se multiplican los exponentes. Fíjese que tenemos a elevado a la n elevado a la m. ¿Qué hacemos? Colocamos la misma base y los exponentes se multiplican. Tenemos como ejemplo x elevado al cuadrado elevado al cubo. Según lo que nos dice la propiedad, colocamos la misma base y vamos a multiplicar los exponentes, es decir, vamos a multiplicar el 2 por el 3, lo que nos daría x elevado a la 6. Si tenemos 5 elevado al cubo elevado a la 4, ¿a qué sería igual? Colocamos la misma base y recordemos que debemos multiplicar los exponentes, es decir, debemos multiplicar el 3 por el 4. 3 por 4, 12. Sería 5 elevado a la 12. Tenemos y elevado a la 7 elevado a la 0. ¿Sí? Fíjese que colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. En este caso tendríamos y 7 por 0 sería 0. Entonces nos daría y a la 0 y recordemos que toda base elevado a 0 es igual a 1. Fíjense que ahora tenemos un exponente negativo, 6 al cuadrado elevado a la menos 1. Igualito seguimos multiplicando, 2 por 1 me daría menos 2, ¿sí? 2 por menos 1 daría menos 2, sería 6 a la menos 2. Ese signo menos indica que estamos en presencia de una fracción, ¿sí? La colocamos en su puesto y la resolvemos. En este caso me daría 1 sobre 36. ¿Qué hacemos cuando tenemos un producto elevado a una potencia? En este caso tenemos dos números diferentes que no son igual base y están elevados a una potencia. Significa que cada uno de esos números va a estar elevado a la misma potencia. Entonces, cuando hay una multiplicación de dos o más términos elevados a una potencia, se deben multiplicar los exponentes de cada uno de esos términos. En este caso, tenemos la multiplicación de x por y están elevados al cubo. Recordemos que entonces cada base va a estar elevada al mismo exponente. En este caso tenemos 2x elevado a la 5. Recuerden que tendríamos 2 a la 5, x a la 5. ¿Sí? Tendríamos 5 veces el número 2. ¿De acuerdo? Sería 32. Y x seguiría siempre elevado a la 5. Para el caso siguiente tenemos 3 por x cuadrado por y a la 4. Todo eso elevado a la menos 3. Entonces el menos 3 estaría multiplicando a cada elemento que está dentro del paréntesis. Lo cual, ese signo menos, tenemos que recordar que nos está expresando una fracción, ¿sí? Entonces colocamos el 1 y abajo vamos a colocar todo lo que está dentro del paréntesis elevado a 3, pero ya no es negativo. Resolvemos como aprendimos en esta propiedad, en el cual tenemos un producto elevado a una potencia. Tendríamos el 3 al cubo, que sería 27, x, que multiplicaría el 2 por el 3, que sería 6, y, que multiplicaría el 4 por el 3, que sería 12. Entonces, fíjese que esta sería la respuesta. Si yo tengo x más y elevado al cuadrado, recordemos que no se puede aplicar esta ley, ya que no hay una multiplicación, hay una suma. Es muy importante que tengamos presentes estas propiedades. Cuando tenemos divisiones de igual bases, simplemente colocamos la misma base y vamos a restar los exponentes.
Entonces, recordemos que siempre al dividir bases iguales se restan los exponentes. Se resta el exponente mayor menos el exponente menor y se coloca el resultado donde está el exponente mayor. La fracción elevada a una potencia se va a colocar entonces, cada término se debe elevar a la potencia a la cual se está indicando que ella está.